En la clase de Revit de hoy vamos a ver diferentes maneras de numerar elementos. Antes de meternos a explicar la primera manera de numerar elementos cuando ya están colocados, merece la pena comentar un pequeño recurso cuando todavía no hemos empezado a colocar esos elementos. El ejercicio de hoy va a consistir en numerar una serie de trasteros. Entonces, la gracia de esta clase es si tú ya has empezado a colocar los trasteros y te has dado cuenta de que no están numerados en el orden que a ti te gustaría que luego aparecieran en las plantas. Entonces, antes de explicar las dos herramientas que vamos a ver hoy, merece la pena comentar un punto que es importante si es la primera vez que vas a colocar las habitaciones y, por tanto, todavía no has empezado a etiquetar esas habitaciones. Entonces, si tú, por ejemplo, enciendes la herramienta habitación y le colocas la etiqueta, merece mucho la pena, si lo vas a hacer de manera manual, ir colocando las habitaciones en el orden en el que luego tú quieres que aparezcan los números de los trasteros. Si tú, por ejemplo, empiezas y aquí el primer número no te gusta, antes de continuar merece la pena que primero cambies el número, coloques aquí el que tú quieres que sea el de este trastero, por ejemplo es el primero, y ahora, una vez que ya has colocado el primero, volver a encender la herramienta habitaciones y colocar las habitaciones en el orden en el que luego tú quieres que aparezcan. Porque ¿qué va a hacer el programa? Recordar el último número que se utilizó y ahora él utiliza el siguiente. Entonces, esto es un recurso si todavía no has empezado a etiquetar los trasteros, pues siempre y cuando os acordéis de este recurso, hay que etiquetarlos, o en este caso hay que colocar las habitaciones en el orden en el que luego queremos que aparezcan los números. Esa sería la primera forma de hacerlo, siempre y cuando no hayamos empezado a colocar habitaciones. Pero claro, la gracia de esta clase, como os acabo de decir, es si ya hemos empezado a colocar las habitaciones y nos hemos dado cuenta de que no están en el orden en el que nosotros queremos que aparezcan en las plantas. Entonces, la primera herramienta que vamos a ver hoy es un plugin de Juan Osborne que cuando lo instalas dentro de Revit aparece aquí una ficha especial y tiene un plugin que se llama Element Renumber. Os dejo aquí la página y luego en los comentarios voy a dejar el enlace por si queréis descargarlo. ¿Vale? Está en la Autodesk App Store y aquí pues podéis descargarlo y, como comento, una vez que se instala aparece una ficha especial en la cinta de opciones del programa. Entonces aquí, si encendemos este plugin, es muy sencillo de utilizar. En este caso simplemente lo voy a ver con este ejercicio. Tú tienes que decir aquí en el primer parámetro qué elemento quieres renumerar. En este caso, por defecto viene habitaciones, que es justo lo que yo voy a necesitar en este ejercicio. Luego, el siguiente parámetro es establecer en qué número quieres que empiece. Pues en este caso vamos a decirle que empiece en el número 1. Y claro, aquí no voy a explicar todos los parámetros, simplemente para este ejercicio me voy a centrar en los importantes. Hay uno que es muy importante, que es permitir valores duplicados. Hay ciertos parámetros en Revit, como puede ser el número de las habitaciones, que si tú estableces el mismo número en dos habitaciones, salta un aviso y ese aviso te lo recuerda y te dice que estás utilizando números duplicados. Por ejemplo, también hay el parámetro marca de tipo que tienen luego todos los elementos del programa, también es un parámetro que si tú duplicas el número de la marca de tipo, va a salir un aviso de Revit en el que te lo va a recordar. Pues oye, hay gente, yo me incluyo en ese caso, que en determinadas ocasiones no nos molesta que la marca de tipo esté duplicada o que el número de las habitaciones esté duplicado, entonces pues sí que le podemos permitir que duplique números. Entonces, una vez que le has dicho el elemento que quieres renumerar, el número en el que va a empezar y que le permites valores duplicados, pues empezamos seleccionando la primera habitación y ya él lo cambia. Luego seleccionamos la segunda habitación y así lo que tenemos que hacer es manualmente ir estableciendo el orden en el que queremos que aparezcan los números, en este caso de los trasteros. Entonces, ahora, una vez que terminas, vamos a decirle aquí, ya terminamos, escape, y ya lo tendríamos. Entonces, esto es una manera manual de hacerlo, pero relativamente rápido si tienes que renumerar simplemente una serie muy concreta de elementos. Ahora vamos a ver la segunda manera de conseguirlo gracias a un script gratuito de Dynamo y que va a ser muy sencillo de utilizar aunque no tengamos prácticamente ni idea de cómo funciona Dynamo. Vamos a explicar cómo conseguir renumerar los trasteros con el script de Dynamo.
Para abrir Dynamo nos tenemos que ir a la ficha gestionar y como comento, este script es gratuito y de una manera muy sencilla se configura aunque no tengamos prácticamente ningún conocimiento de Dynamo. Entonces lo voy a explicar y es la primera vez que explico algo de Dynamo en mis clases, pero es que estoy viendo que se pueden conseguir scripts gratuitos que funcionan muy fácil y que pueden darnos muchísimas ventajas a la hora de ahorrarnos tiempo. Entonces, ficha gestionar y aquí tenemos programación visual y aquí tenemos Dynamo que ahora mismo no está accesible porque lo tengo abierto y tenemos el reproductor de Dynamo que lo voy a ver al final de la clase. Entonces, si nosotros abrimos Dynamo, aquí lo tengo ya abierto, he abierto este script que luego dejaré a mis suscriptores, tenemos en azul simplemente lo que tenemos que configurar. Luego fijaos, 1, 2, 3, 4, 5 cosas hay que configurar. Es una forma muy sencillita de funcionar este script y funciona mediante una spline. Es decir, tienes que dibujarte en Revit una spline que atraviese todos los elementos que luego quieres renumerar. En este caso, cuando tengamos la spline, tendremos que decirle qué categoría es la que vamos a utilizar nosotros para luego renumerar alguno de los parámetros de esa categoría. Entonces aquí tendríamos que seleccionar y buscar, en este caso, habitaciones. Lo siguiente que tenemos que decirle es en qué número queremos empezar. Por defecto viene 1, perfecto, nos sirve. Luego tenemos que decirle de la categoría que hemos dejado aquí, cuál va a ser el parámetro que se va a renumerar. Aquí viene en inglés y por tanto no nos va a hacer caso si estamos utilizando Revit en castellano. Luego aquí tendríamos que ponerle número, que es el parámetro de las habitaciones que viene por defecto y que es el que vamos a utilizar nosotros para etiquetar los trasteros, y luego aquí si queremos meterle un prefijo. En este caso yo no lo necesito, luego lo que hago es borrar el valor que viene por defecto. Entonces, una vez que nosotros hemos configurado los parámetros más importantes, nos quedaría seleccionar la spline, la línea que atraviesa todas las habitaciones que luego vamos a renumerar. Entonces, minimizo otra vez Dynamo y aquí en Revit, con la herramienta línea de modelo, voy a utilizar la herramienta spline y voy a dibujarme una spline que atraviese todos los trasteros que luego voy a querer renumerar. Entonces, una vez que hemos terminado, pincho aquí, vuelvo otra vez a Dynamo y le decimos, si aquí es un poco incómodo minimizar, volver a Revit, porque a veces como tienes que seleccionar elementos desde el propio Revit, pues oye, merece la pena minimizar, pero hacia un lado para poder estar viendo en todo momento el proyecto de Revit y la ventana de Dynamo. Entonces, nos venimos aquí, seleccionamos la spline, voy a hacer un zoom para que luego se vea cómo se automatiza todo lo que tiene que ver con los números de los trasteros, y una vez que ya tenemos los 5 parámetros configurados, como aquí la ejecución de los scripts está establecido de manera manual, le damos a ejecutar y vamos a ver cómo en muy poquito tiempo coge todos los trasteros y los renumera en función de la spline que hemos dibujado. Y fijaos que ya lo tenemos de una forma rapidísima. Entonces, pues oye, os dejo luego, como os he comentado, a los suscriptores de VMAX, os dejo este script y si lo utilizáis, pues bienvenido sea porque os va a ahorrar bastante tiempo. Entonces, lo último que voy a ver en esta clase, cierro un momento Dynamo, es cómo podemos colocar los scripts que nos podemos ir descargando, nos podemos ir creando nosotros según vayamos aprendiendo el programa en el reproductor de Dynamo. Entonces, si pinchamos aquí, lo que va a hacer esta herramienta es mostrarnos una serie de scripts para que los ejecutemos de una forma mucho más rápida y además sin meternos dentro del propio Dynamo. Entonces, ¿qué script aparecen en este listado? Los que tú coloques en una carpeta que trae el propio Revit para colocar ahí dentro pues una serie de scripts. Entonces, tú abres esta carpeta y te dice aquí cuál es la ruta donde tú podrías ir colocando aquí una serie de scripts para que aparezcan en este listado. Entonces, ¿cómo se ejecuta luego un script que hayas dejado aquí? Aquí yo ya he colocado el de enumerar elementos. Si venimos aquí donde pone editar entradas, aparecen los nodos que luego necesitamos nosotros ir configurando para que este script se pueda ejecutar correctamente. ¿Cómo se consigue que los nodos importantes aparezcan aquí para que luego tú los puedas configurar desde aquí sin meterte dentro de Dynamo? Pues vamos a meternos ahora en el propio script de Dynamo para que os enseñe cómo se podría configurar esa serie de nodos para que luego aparezcan en este editor. Entonces, lo que tenemos que hacer, hemos visto que los que estaban en azul eran los nodos importantes, pues tendremos que ir botón derecho y decirle es entrada. Y solo con esto ya va a aparecer ese nodo en el editor del reproductor de Dynamo. Entonces, vuelvo a cerrar otra vez Dynamo y si me vengo aquí
Pues en editar entradas, aquí lo que tendríamos que hacer es lo mismo que hemos hecho desde el propio Dynamo. Seleccionar la spline, decirle qué categoría queremos utilizar para luego renumerar elementos, dónde empieza, con qué número empieza, si queremos un prefijo y qué parámetro es el que se va a renumerar. Y una vez que lo hemos configurado, le daríamos a este botón de aquí y ejecutaría el propio script. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de BIMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.